Bienvenidos, bienvenidas, una vez más a Tips Café. Como sabéis, Open Mind es la primera plataforma freemium de salud mental donde se aúna ciencia y espiritualidad. Hoy tenemos a una invitada de primera línea. Ella es emprendedora, es coach de inteligencia emocional, entrenadora de programación neurolingüística y neurofitness. Ixi, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda. No sé si me he dejado alguna cosita en la presentación, pero bueno, vamos a tener un tiempo para poder conversar, ¿vale? Y que tú también nos puedas contar cosas sobre ti, ¿de acuerdo? Fenomenal, encantada estoy, vamos allá. Pues, Ixi, vamos a ver. Realmente, dentro de lo que es el mundo de la inteligencia emocional, tú mejor que nadie sabes, se habla mucho de inteligencia emocional, pero los seres humanos, en términos generales, qué mal nos gestionamos, ¿verdad? Las emociones. ¿O no? Cuéntanos, en base a tu experiencia de tantos años. Hombre, yo creo que el problema principal es que no nos enseñan. O sea, Ajá. en la educación, como niños, niñas, no solemos recibir una educación emocional, por lo menos los adultos de ahora. No sé si esto cambiará, espero que sí, que poco a poco vaya cambiando. Pero claro, si no hemos recibido una educación emocional, no tenemos la base. Y luego llegamos a la vida adulta y realmente no tenemos ni idea de cómo gestionar nuestras emociones. Muchas veces nos abruman, a veces reaccionamos explotando, ¿no? Cuando ya hemos Ajá. aprendido demasiado, o tendemos a reprimir, a callarnos lo que sentimos porque nos da vergüenza compartirlo, porque ni siquiera lo sabemos identificar, ¿no? Y claro, eso genera muchísimos problemas en lo relacional, genera conflictos innecesarios la buena noticia es que es muy entrenable y muy evitable, o sea que yo espero que poco a poco esto vaya cambiando y que cada vez nos podamos gestionar mejor. Importante, Isi, ¿verdad? Cuando hablas de que efectivamente desde pequeñitos, ¿no? Y desde pequeñitas no nos enseñan, ¿no? A Claro. gestionar todo ese marimándum de emociones que llevamos a nivel interno. Y claro, luego llegamos adultos, como bien dices, y a lo mejor ante una situación que si realmente nos hubieran enseñado de pequeñitos, la podríamos manejar mucho mejor, ¿no? En este sentido. Eso es justo eso, o sea, al final como niños somos muy como esponjas, ¿no? Entonces, Ajá. si realmente nos enseñaran, sería bastante más fácil de integrar todos estos conocimientos y de poder ponernos a la práctica, ¿no? En la práctica. Yo siempre digo que me gusta hablar más que de inteligencia emocional, de entrenamiento emocional, Muy porque bien. creo que cuando hablamos de inteligencia, eso puede dar lugar a confusiones, ¿no? Si yo soy inteligente para toda la vida. Y esto realmente es una práctica como quien va al gimnasio a entrenar su cuerpo, ¿no? Y a ponerse en forma. Si tú dejas de ir, pierdes esa forma física. Y pasa un poco lo mismo con el entrenamiento emocional. Eh, Sería ideal que nos enseñaran desde casi al nacer, ¿no? Pero si ese no es el caso, que la mayoría de personas no lo es, la buena noticia de nuevo es que podemos aprender a cualquier edad, que podemos aprender a entrenar y que podemos incorporar ese entrenamiento en nuestras vidas y empezar a transformar cómo percibimos el mundo y cómo nos relacionamos. Así que bueno, hay esperanza. Me encanta cuando hablas de entrenamiento, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Al final es el día a día, ¿verdad? Y sí, a veces estamos como buscando fórmulas mágicas, ¿no? Que de un día Bueno, para otro, ¿no? Dices, wow, que me abruman determinadas situaciones, tal cual. me presento ante una coach, ¿no? Como Isi, que es una persona relevante, de referencia dentro del mundo de la inteligencia emocional, y como que esperan que ese cambio se genere prácticamente de manera automática. Pero bueno, hay que currárselo, claro está. Es un compromiso contigo, Ajá. ante todo. Siempre es un entrenamiento, es un compromiso contigo y desde luego, yo siempre lo digo, no existen las pildoritas mágicas y quien te venda lo contrario miente. O sea,
nada que de repente puedas hacer y ¡boom! Cambia absolutamente todo tu mapa mental y toda tu realidad. Es un proceso y, por supuesto, como digo, es un compromiso contigo. Y eso va a requerir un entrenamiento, pero bueno, es muy factible poder hacerlo si hay ese compromiso y pasito a pasito, poquito a poco, se consigue y se transforma, todo cambia, o sea, toda tu realidad cambia cuando empiezas a entrenar emocional y mentalmente. Y sí, ¿qué barreras ves, ¿no? En tu día a día a la hora de poner en práctica este entrenamiento? Está claro que los seres humanos somos resistentes al cambio por naturaleza, tenemos ese pavor, ¿no? De salir de esa zona donde se está tan a gustito, pero en tu propia experiencia ya de estos años, ¿dónde estás viendo que están apareciendo esas barreras más importantes de las personas que en estos momentos tú entrenas? Qué interesante pregunta esta. Efectivamente, nos resistimos mucho al cambio, pero esto es paradójico porque estamos en constante cambio, estamos cambiando constantemente, ¿no? O sea, por mucho que nos quedemos en la zona de confort, todo está cambiando todo el rato. Entonces es un miedo muy curioso este, porque tenemos miedo a algo que está pasando constantemente. Y realmente el miedo al cambio tiene que ver con el miedo a la pérdida, ¿no? Porque si a ti te dicen, oye, cambia tu vida, mañana te toca la lotería y todo va a ir maravilloso y todo va a ser increíble, es muy probable que no te dé tanto miedo ese cambio, aunque bueno, a veces el éxito también da miedo, ¿no? Pero Bueno. todo puede dar miedo. Pero en realidad lo que tenemos es que sea peor lo desconocido que lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, como suele decir esa expresión, preferimos quedarnos con lo malo conocido que con lo bueno por conocer, cuando en realidad esto le deberíamos dar la vuelta, ¿no? Es mucho mejor lo bueno por conocer que lo malo conocido. ¿Cuáles son las principales barreras que yo encuentro? Una de ellas, que es muy importante, es la creencia de es que yo soy así. Yo soy así y como soy así, pues nada, no hay nada que se pueda hacer, ya está, ya lo tenemos. Así voy a ser toda la vida y no hay nada que yo pueda hacer para mejorar, para cambiar, para transformar cómo me relaciono. Entonces esa creencia es muy limitante y hace que muchas personas no den ese paso de empezar a entrenar. Luego, otro de los factores que también influye en dar ese paso muchas veces es una cuestión de que durante años y años y años ha habido un tabú. Y es que se asociaba el entrenar emocionalmente, el pedir ayuda, con el tener problemas, es que estás loca, es que te pasa algo, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué problema tienes para pedir ayuda? Como si fuera algo del otro mundo, cuando en realidad todas las personas necesitamos ayuda y todas las personas sería ideal que pasásemos por este proceso de entrenamiento, ¿no? ¿Quién no tiene problemas? Todo el mundo tiene problemas en la vida, ¿no? Yo más que problemas me gusta llamarlos retos, resolvemos retos. Bien. Y, y luego lo último que diría, creo que también en España, de esto habla mucho Román Reyes, amigo de Iván de Open Mind, hay un problema muchas veces de una cuestión económica, porque no hay acceso a nivel de salud pública y claro, no todo el mundo se puede permitir este tipo de procesos. Así que creo que, bueno, estas serían tres de las barreras y puede haber muchas más, pero sin duda bastante comunes. Oye, ¿y cómo ves tú, justamente por lo que estabas comentando, ¿no? El tema del tabú, ¿no? Es decir, ¿cómo ha evolucionado, ¿no? Es decir, pues no sé, vamos a centrarnos en los últimos 10 años, ¿vale? Para no irnos más allá hasta la fecha, todo este proceso en el que antes es verdad que había mucha dificultad a pedir ayuda, ¿y cómo crees que ahora esto ha cambiado? ¿Y cómo ves, desde tu punto de vista como experta, lo que viene en los próximos años, ¿no? Vale, yo, mira, volví de Australia en el 2018, o sea que no hace 10 años, hace como 6 ahora mismo, pero ahí cuando volví, algo que me impactó muchísimo es que la mayoría de personas no sabían ni siquiera lo que era el coaching, se creían que te dedicabas a algo que te habías inventado, o sea, era como totalmente inexistente y además
sobre todo se conocía un poquito el coaching ejecutivo, pero ya coaching a nivel de entrenamiento emocional, mental, el tipo de trabajo que yo hago, era bastante desconocido. Y seguía habiendo mucho tabú con la idea de ir a terapia, si vas al psicólogo, a una psicóloga es que te pasa algo. Y yo sí que es verdad que he notado una transformación muy grande. Creo que esto es algo que ha sido impulsado por la pandemia, que fue un choque de realidad en el que de repente muchas personas empezaron a conectarse con sus emociones. Cuando de repente paras y te quedas encerrado en un espacio, ¿no? En tu casa, pues te empiezas a mirar. Y ahí, sumado a una pandemia mundial que para muchas personas generó mucha ansiedad y mucha incertidumbre, pues creo que ha hecho que de alguna forma naturalicemos o normalicemos un poco la idea de pedir ayuda y de empezar este tipo de procesos. Pero, dicho esto, creo que nos queda un largo camino por recorrer hasta que esto esté totalmente naturalizado, ¿no? Que sea constante cada día. Yo donde vivía en Australia estuve viviendo en una zona de Sydney en la que estaba tan integrado, o sea, yo iba al Conscious Club, el club consciente, todas las personas tenían un coach, todo el mundo iba a terapia, todo el mundo hacía yoga y entonces, claro, dices, cuando ves eso, que es una realidad, aunque sea en alguna parte del mundo, ¿no? Es ahí hacia donde yo creo que estamos encaminándonos y vamos poquito a poco, pero aún sigue habiendo bastante tabú y bastante falta de información muchas veces. Entonces yo creo que tengo esperanza que de aquí a los próximos 5 o 10 años va a cambiar mucho la cosa. Oye, Guisi, yo te he presentado, ¿vale? Como coach de inteligencia emocional. Bueno, eres emprendedora también, eres entrenadora de programación neurolingüística, algo muy potente también para transformar la vida de las personas y, bueno, entrenadora también de neurofitness. Pero cuéntanos, es decir, ¿cómo ayudas a las personas, ¿no? Desde tu función. Efectivamente, no he querido comentarlo del tema de Australia porque quería que lo hicieras tú. Te vas a Australia, vuelves de Australia. Cuéntanos ese viaje, hasta donde puedas contarnos, evidentemente, y luego, sobre todo, es decir, cómo vienes aquí y cómo ayudas, ¿no? a las personas a través, ¿vale?, de la inteligencia emocional, incluso también programación neurolingüística, porque entiendo que muchas veces combinarás, ¿no?, diferentes escenarios para, de alguna manera, trabajar de una manera más holística, esos 360 grados, y provocar ese cambio, ese clic, ¿no?, en las personas, ¿no? Totalmente. Pues mira, yo me fui a Australia ya en un proceso bastante profundo de, bueno, transformación propia, que todo el mundo empieza así, ¿no? Tengo un background en teatro, en cine, como actriz, etcétera, y poco a poco, de forma muy natural y progresiva, la vida me fue llevando al coaching, a la salud mental. Empecé descubriendo el teatro terapéutico, que fue algo fascinante para mí. Dos de mis directoras de teatro eran las dos coach, entonces claro, de repente fue como, ¿qué es esto del coaching? Me fascina. Y la razón por la que me fui a Australia es porque iba a hacer un proyecto sobre la depresión, un proyecto de teatro foro con personas que estaban sufriendo depresión en ese momento y me invitaron a colaborar en este proyecto precioso en Sydney. Y fue un poco la razón, al final no te vas a Australia solo por eso, ¿no? Pero fue un poco la razón que me llevó a tomar esa decisión. Y fue un viaje transformador a todos los niveles. Un año entero estuve en Australia. Tuve mucha suerte porque al final yo creo que acabas encontrando lo que buscas y yo me metí de lleno en esa burbuja de salud mental, de inteligencia emocional y aprendí muchísimo. Y fue ahí donde decidí comenzar. Ya te digo, llevaba un recorrido bastante largo de transformación de profesión y ahí es donde empecé mi programa Satisfaction, que es un programa que llevo haciendo ya 7 años de coaching, de inteligencia emocional. Tuvo mucho éxito en Australia y coincidió también con que estaban haciendo un mes entero de un festival que se llama The Big Anxiety Festival, el gran festival de la ansiedad,
que me inspiró muchísimo y me invitaron como ponente. Entonces, bueno, la verdad es que es una experiencia que yo siempre digo, ha transformado mi vida totalmente, mi perspectiva, amplió muchísimo las referencias de posibilidad, ¿no? De cómo puedes vivir, de cómo puede ser la vida, de repente de cuestionar todo lo que nos han contado, y volví con mucha fuerza, con muchas ganas de transmitir todo eso que yo había aprendido y que había vivido allí, y de poder crearlo de alguna forma aquí en España, en Madrid, que es donde vivo ahora. Y poquito a poco, durante estos 6 años que llevo aquí, he estado trabajando, he seguido haciendo Satisfaction y ayudando a muchísimas personas que poquito a poco se han ido metiendo en el proceso y le han dado una oportunidad a su progreso personal. Y la verdad es que para mí es una suerte poder dedicarme a esto. Qué maravilla. Bueno, una de tus frases es: encuentra satisfacción en cada acción. Es una frase que tiene enjundia, sencilla de pronunciar, y sí, pero tela, es profunda la frase. Y esto evidentemente conecta pues con lo que nos hablabas, ¿no? Es decir, con este novedoso programa, ¿no?, de inteligencia emocional que le has llamado Satisfaction, que además tiene un nombre muy interesante, ¿no? Porque dices, bien, oye, quieres ir a la satisfacción, perfecto, pero tienes que acción, ¿vale? Si no, es decir, es como que la cosa se puede quedar. Cuéntanos un poquito más del programa, ¿vale? Que ya llevas desarrollando, como has dicho, unos años, y sobre todo, qué beneficios, ¿no?, aporta el programa que estás desarrollando a las personas que se acercan para, bueno, pues dejarse entrenar por ti, ¿no?, a través del programa. Fenómeno. Pues sí, esta frase encuentra satisfacción en cada pequeña acción, ¿no? Ajá. Tiene ese juego de palabras de que al final la satisfacción reside en la acción. Creo que vivimos en una sociedad que subestima muchísimo las pequeñas acciones, ¿no? Para 10 minutos no me pongo, y realmente es la suma de todas esas pequeñas acciones la que genera grandes logros, ¿no? Claro. Si no fuera por la suma de todas esas pequeñas acciones, no llegaríamos a ningún gran resultado. Entonces, bueno, Satisfaction es un viaje emocional, como siempre digo, que dura 2 meses. El primer mes, bueno, está basado en los 4 pilares de la inteligencia emocional, que son la autoconciencia, la autogestión o entrenamiento emocional mental, conciencia social y habilidades sociales. Y cada bloque refiere a uno de estos pilares, ¿no? Entonces, el primer mes de Satisfaction es la parte que yo siempre llamo yo me mí conmigo, ¿no? El conocerte, todas las primeras 2 semanas son de autoconocimiento, entonces conocer tus creencias limitantes, tus miedos, tu manera de gestionar las emociones hasta la fecha, tus fortalezas, que esto es súper importante y sí que es algo que no nos enseñan. Una vez que ya te conoces un poquito, porque al final nunca te acabas de conocer, ¿no? Siempre estás en ese proceso de constante autoconocimiento, pasaríamos a toda la parte de autogestión, de ok, ahora que ya me conozco un poco, ¿cómo quiero empezar a gestionar mis emociones? Y para eso ahí te doy herramientas tanto de gestión de tiempo, y de energía, que es súper importante, de gestión emocional, de gestión cognitiva, de gestión conductual, toda la parte de qué acciones tomo, ¿no? Y cómo estoy actuando, si eso refleja o no refleja mis valores, etcétera. Y ya el segundo mes es donde entra lo social, porque al final las relaciones nos influyen en todos los ámbitos de la vida, en cualquier cosa que nos propongamos, van a ser un factor importante como seres sociales que somos. Y entonces ahí, en ese segundo mes, las 2 primeras semanas están dedicadas a la conciencia social, que es el hacerte consciente de los diferentes entornos de tu vida, porque con unas personas te sientes fenomenal, con otras no, qué hay de ti, qué hay de la otra persona, qué puedes hacer al respecto. Y ya las 2 últimas semanas focalizadas en la parte más de habilidades sociales, ¿no? Cómo me quiero relacionar. De nuevo, ahora conozco un poco los diferentes entornos de mi vida, qué quiero cambiar, cómo me quiero relacionar, cómo me quiero expresar, metemos la comunicación no violenta. Y durante todo este viaje, cada persona trabaja con un objetivo. Y hay veces que me preguntan, ¿puedo trabajar con más de uno, con 2, con 3? Y yo siempre digo, con uno, porque la idea es que aprendas el método, ¿no? De cómo puedes llegar a conseguir lo que te propones, a esos resultados, sin focalizarte en el resultado, focalizándote en el progreso, en el proceso, disfrutándolo. Porque si tú consigues, imagínate que quieres escribir un libro, ¿no? Este ejemplo, y consigues escribir un bestseller, pero
odias escribir, la mayoría del tiempo lo vas a pasar escribiendo. Entonces, tu vida va a ser una tortura china. La idea es que creemos sistemas que nos ayuden a disfrutar los procesos de forma satisfactoria para que el resultado sea una consecuencia inevitable, pero que el foco no esté ahí, porque la satisfacción del resultado es muy, muy efímera. Interesante todo lo que estás contando. Bueno, yo conforme te estoy escuchando, estoy tomando algunas notas también, ¿vale? Porque, por ejemplo, has hablado de poner foco, ¿no? Focalizándote, ¿vale? Qué importante, ¿no? Hoy en día, con tanto, bueno, pues con tanta información o desinformación que tenemos, la gente va loca porque muchas veces no sabe si coger esto, si coger lo otro, si coger lo de más allá. Y lo que planteas de focalizar y solamente trabajar sobre un objetivo, qué inteligente por otro lado, ¿no? Porque a veces es verdad que queremos trabajar como varios objetivos y claro, al final lo vamos dejando en el tiempo porque nos ponemos demasiados retos, ¿no? En ese sentido. Luego, has hablado de disfrutar del proceso. Qué interesante también porque, ostras, parece como queremos pasar del estado A al estado C, ¿vale? Sin disfrutar del camino, ¿no? Entonces, cuando hablas de disfrutar del proceso, bueno, se muestra mucho de ese ADN que tiene tu programa, ¿no? Satisfaction, ¿no? De, ojo, que vas a pasar de un estado A a un estado C, pero ojo, que lo importante es el camino que vas a ir recorriendo para al final conseguir el resultado. El resultado, evidentemente, que tú te has programado. Y luego hablabas también de un tema que nosotros creemos que es algo que tiene un impacto muy fuerte en la salud mental, que son las creencias limitantes. Y dentro de las creencias, sí, muchas veces esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos traicioneros que aparecen en nuestra mente, en la mente de cada uno de ellos, y que por un lado nos limitan y por otro lado, como bien decías tú, no te dejan ver la vida. Vamos a ponerle de otro color, ¿vale? En este sentido. Nos hablabas antes de Big Anxiety, ¿vale? Esta plataforma, ¿vale? En Australia, que luego la traes aquí a Madrid, luego hablaremos de esto un poquito. ¿Cómo puede trabajar una persona esas creencias limitantes o esos pensamientos, Ixi, que además le están generando un nivel de ansiedad elevado? Vale, qué interesante todo lo que acabas de decir. Yo siempre digo, haciendo un apunte sobre lo del foco, que en la cultura de la prisa en la que vivimos, Sí. parar es un acto revolucionario, ¿no? Porque al final vamos a 200 por hora como pollos sin cabeza intentando conseguir 1000 cosas. Es como, bueno, una cosita detrás de la otra. Si no está mal ponerse más de un objetivo, pero vamos poco a poco, paso a paso, y así, desde luego, conseguiremos mucho más. Y bueno, respecto a esta pregunta que me haces, está muy de moda el tema del pensamiento positivo, ¿no? Piensa en positivo y tu vida cambiará. Y yo siempre digo, esto no funciona. Porque tú te puedes concentrar todo lo que quieras y de repente estar una mañana entera diciendo, venga, me voy a concentrar, voy a pensar en positivo. ¡Ay, qué bonita la lámpara! Bueno, qué buen día hace, qué maravilla. Pero en cuanto tú te distraigas, ¿qué va a pasar? Que van a volver tus creencias a generar los pensamientos que les dé la gana. Entonces, si no abarcamos las creencias limitantes, no vamos a transformar nada de forma duradera. Por eso creo que es tan importante tener en cuenta que el cambio está en el cambio de creencias. En Satisfaction esto es algo que trabajamos muchísimo. Luego yo también sigo profundizando con eso a través de la programación neurolingüística, el neurofitness y otras técnicas que también ayudan, ¿no? Sí. Y siempre pongo esta metáfora. Al final, cambiar los pensamientos es como si cortaras una hierba mala. La hierba va a volver a crecer rápidamente, pero cuando tú realmente te focalizas en el cambio de creencias, lo que estás haciendo es arrancando esa hierba mala y plantando una nueva. Entonces ahí sí que sí va a haber un cambio real. Entonces, ¿cómo transformamos las creencias limitantes, ¿no? Para responder a tu pregunta. Sí. Yo siempre digo que se hace a través de dos formas. La primera es empezar a cuestionar esa creencia limitante. ¿Dónde está escrito que eso que me creo es así, que es una verdad absoluta? Porque actuamos como si nuestras creencias fueran la verdad absoluta, ¿no? Entonces, cuando empezamos a cuestionarlas, empiezan a flojear un poco. Y luego, convenciéndonos
a través de nuestra experiencia propia de que lo contrario a lo que creemos es la realidad. Y eso se hace muy poquito a poco. Cada vez que yo tomo una acción que va en contra de mi creencia, que no me va a salir de forma natural, y me doy cuenta de que eso puede ser verdad también, estoy transformando la creencia en la experiencia, y creo que eso es lo que más funciona. Qué maravilla escucharte. Fíjate que muchas veces, ¿no? Y esto lo digo a título individual, ¿no? Cuando estás en un proceso de reflexión, pues a lo mejor vas a pasear, ¿no? O estás corriendo, ¿no? Y demás. Lo que has comentado, ¿no? Cómo los pensamientos automáticos, ¿vale? Y además de corte negativo, se empeñan en aparecer, ¿vale? Es decir, y machacarte, ¿no? Claro, qué interesante cuando hablas de la metáfora de la hierba. Es que efectivamente hay que arrancar una hierba para poner otra creencia, pues evidentemente que te abra la mente a otro tipo de alternativas, otro tipo de escenarios, ¿no? Y ahí, totalmente de acuerdo con lo que decías al principio. Ostras, tenemos que currar mucho, pero tenemos que decidirnos, ¿no? A decir, oye, voy a trabajar esto, voy a transformar, ¿vale? La realidad en la que me puedo encontrar en estos momentos, si evidentemente quiero abarcar, ¿no? Otras alternativas o mirar a través de unas lentes diferentes, ¿no? El día a día. Eso es, eso es. Yo siempre digo un poquito cada día es mejor que un atracón de vez en cuando, que eso es otra, ¿no? Que también, como decía al principio, la constancia gana la cantidad y muchas veces es como que tenemos tanto, queremos hacer tanto, que de repente un día, ¡boom!, tenemos muchísima motivación, hacemos un montón de cosas, pero luego abandonamos rápidamente, ¿no? Sí. Esto pasa mucho ahora con el tema de los propósitos del año. Eso es. En enero empieza fuerte y todo el mundo está como, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer no sé cuántos, tal, y en febrero ya está empezando a caer la cosa y para mediados de marzo el 80% de propósitos, que esto está estudiado, ya se han abandonado. Entonces creo que esto es importante, especialmente en una cultura, pues eso, de la prisa, en la que hay tanta estimulación, tanta información de todos los tipos, ¿no? Que es una infoxicación, que estamos todo el rato Totalmente. recibiendo un montón de información. Poner foco, ¿no? Donde pones tu atención fluye la energía, poner foco realmente y decir, voy a ir a por esto poquito a poco, paso a paso, y voy a ir avanzando. Y además lo voy a hacer de la forma más satisfactoria posible, ¿no? Porque esta es otra que me decía, se llama Satisfaction el programa, qué maravilla, pero yo siempre digo, eso no significa que no vayas a salir de la zona de confort. Y simplemente lo vas a hacer de una forma tan progresiva que cuando te quieras dar cuenta ya has salido, ¿no? Muy bien. Y sí, las dos últimas, ¿vale? Para ir finalizando, porque estamos en hora. Nos comentabas antes que, bueno, que en Australia, ¿vale? Hay un conocido festival que se llama The Big Anxiety y además quiero recordar lo que hemos, bueno, pues ya lo sabes, trasteado, somos unos cotillas, ¿vale? Sobre ti, ¿vale? De que te lo traes aquí a España, ¿no? Cuéntanos, bueno, qué tal la experiencia y cómo evidentemente, es decir, el público de España, bueno, se toma un evento de estas características que para nosotros nos parece sumamente importante. Fue otro viaje, todo un viaje, la verdad. Me Yo, imagino. esto empezó, a mí el The Big Anxiety Festival me inspiró muchísimo en Australia. Aparte de participar, lo viví también como asistente y no daba crédito al nivel de un mes entero, ponencias, obras de teatro, espacios para relajarse. Era una auténtica pasada. Entonces, de repente llega la pandemia en 2020 y en Australia todo se cierra a un nivel incluso casi mayor que lo que vivimos aquí y entonces deciden cancelar el festival. Y claro, a mí esto no me entraba en la cabeza, o sea, yo estuve hablando con la directora del festival de allí, estuvimos ahí intercambiando los mensajes, y decía, pero no puede ser, hay que hacer algo online, o sea, ¿cómo vamos a cancelar este festival justo ahora, que es cuando más falta hace? Y entonces a raíz de eso me lió la manta a la cabeza, como se suele decir, y digo, bueno, pues voy a hacer algo aquí en España, en español, porque creo que hace mucha falta. Están surgiendo ahora un montón de profesionales que no se que eran desconocidos, ¿no? A raíz de haber digitalizado todo. Vamos a crear algo con un contenido además muy artístico, porque yo creo mucho que el arte es un gran aliado con la ansiedad y con la salud mental en general. Y en 2021 creé Alarma Ansiedad,
que es la versión española mía. Fue toda una experiencia muy bonita, la verdad, un viaje. Lo hice era benéfico, con la colaboración de una fundación. Y todo lo que recaudásemos iba destinado a procesos terapéuticos para personas que estaban sufriendo ansiedad y que no se lo podían permitir. Y participaron más de 70 ponentes, o sea que fue... Madre mía, qué maravilla. ¿Qué ha pasado? La verdad es que sí. Qué Yo, maravilla. curiosamente, acabé con ansiedad de organizar el Festival de Ansiedad, por eso no ha habido aún una segunda edición, porque necesité parar un poco después de tanto trabajo, pero fue una experiencia muy bonita y la recuerdo con mucho cariño. Qué maravilla. Y sí, ya para terminar, ¿qué recomendaciones, ¿vale? Como experta, podrías dar justamente pues, a estas personas que nos están escuchando y que hoy en día pues, bueno, están pasando por un momento fastidiado y que sobre todo la ansiedad, bueno, parece como que las está atrapando, ¿no? O sea, que como que no están siendo capaces, ¿no? de salir de ese bucle. Si solo puedo decir una cosa, y partiendo de la base de que cualquier cosa que yo aquí pueda decir probablemente no será suficiente ayuda para alguien que esté pasando por algo así, voy a compartir una frase que a mí me ayudó muchísimo en mis peores épocas de ansiedad, y es que es incompatible estar teniendo un ataque de ansiedad y al mismo tiempo tener un ritmo de respiración calmado. Si aprendemos a respirar, podemos gestionar la ansiedad, porque las emociones viven en el cuerpo y en el momento en el que transformamos nuestra fisiología, se transforma también nuestro estado emocional. Entonces creo que es algo que puede ayudar muchísimo, ¿no? Porque si a ti te dicen, oye, relájate, no te vas a relajar, es que no sabes ni por dónde empezar. Pero en cambio, si pones tu foco, hablando de foco que hablábamos antes, en simplemente ralentizar ese ritmo de la respiración, es muy probable que te sientas mejor. Y es un primer paso dentro de todos los pasos que podríamos dar, porque al final, como decíamos en el festival, la ansiedad es una alarma que nos avisa de que hay algo que cambiar. Entonces creo que también es importante atender, ¿no? Que te está intentando decir esa ansiedad, que también es una aliada. Qué maravilla. Ixi, pues no tengo nada más que agradecerte de nuevo el tiempo que has pasado con nosotros, el que hayas hecho este parón, ¿vale? Espero, ¿vale? Que no te haya provocado mucha ansiedad mis preguntas, ¿vale? Creo que no, porque has estado siempre en todo momento sonriente, ¿vale? Agradecerte de verdad el tiempo que nos has dedicado aquí en Open Mind. Bueno, como sabes, Open Mind pues es una plataforma de salud mental donde, bueno, pues estamos aunando lo que es ciencia y espiritualidad. Y evidentemente pues estamos pues empujando muy fuerte y con mucho foco en aquellas personas que bueno pues lo están pasando mal por determinados factores, ¿no? Yo creo que al final bueno pues es una ayudita más entre todos para pues bueno, como bien decías tú antes, ¿no? Ver el mundo de otra manera y sobre todo pues mostrar al menos otras alternativas, ¿no? Y que evidentemente, bueno, pues esas alternativas sean mucho más poderosas, más satisfactorias, alineándolo con tu programa de Satisfaction y que evidentemente, pues mediante el trabajo diario, ese 1% de trabajo diario, se puede conseguir, como bien nos has comentado. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias de corazón, efectivamente ese 1% marca la diferencia. Gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, que me parece precioso, y espero que vaya fenomenal y que Open Mind llegue a muchísima gente y ayude y aporte, que es lo importante. Fenomenal, Ixi. Muchas gracias. Un Gracias abrazo. de Cuídate corazón. mucho. Chao.